implacable, pragmático y sin temor alguno de tomar las vidas de sus enemigos, Frank Castle es más que un héroe o un antihéroe, un personaje que incluso puede abrazar el maquiavelismo y tomar ciertos tintes malvados o éticamente poco cuestionables con tal de llevar a cabo su incansable búsqueda tanto de justicia como de venganza. Y dicho sea de paso, es uno de mis personajes favoritos de Marvel. ¿Qué tal? Un saludo a todos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews y vamos a analizar esta figura no oficial en formato de bloques de construcción de The Punisher, Frank Castle, uno de los personajes con uno de los pasados más crudos dentro de todo el panteón que tenemos de héroes o de antihéroes en Marvel Comics, y que me parece que aquí tenemos una representación bastante interesante. Aquí lo primero que tengo que decir respecto a la figura es que esta figura, si bien, o mejor dicho, este personaje, si bien tiene su versión oficial en Lego, es una figura relativamente reciente, tiene apenas 3 años, no es esta misma versión, ya que la que tenemos en Lego es la versión clásica del personaje, aquella versión o aquel Punisher que todavía utilizaba las botas y los guantes blancos. Y aquí tenemos una versión, digamos, un poco más reciente, que de hecho se ha adaptado a las versiones live action del personaje, donde lo vemos ya utilizar tanto la gabardina como la indumentaria totalmente negra, claro está, sin dejar de lado el característico logo de la calavera que él utiliza en el torso. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta minifigura? Me parece que es una figura sencilla, pero que tiene elementos que le ayudan bastante a la caracterización del personaje que está tratando, bueno, no que está tratando, que está representando. Lo primero que vamos a mencionar, y para terminar de obviarlo, ya que es un elemento bastante característico de estas minifiguras, es la base rectangular de 4x3 con puntos de inserción en la parte central, que nos va a servir en esta minifigura para fines de exhibición. Ahora, hablando de la minifigura, vámonos con los accesorios. Los accesorios son dos exactamente iguales. Tenemos dos pequeñas pistolas que de hecho lucen bastante reales, y que, si no me estoy equivocando, Lego no utiliza este tipo de piezas siempre, o la mayoría de las ocasiones lucen un poco más infantiles. Y digo la mayoría porque en el review del set del Batimóvil de la película de The Batman podemos ver ahí cómo a la figura del pingüino le incluyeron un arma que se ve bastante real considerando el formato. Y bueno, aquí en esta figura bootleg vamos a tener también dos armas, como mencioné previamente, que entre sí son exactamente iguales. Vamos a ver solamente una, y bastante pequeñas, tengo que decirlo, pero que el modelado le ayuda mucho al propio tono del personaje, que de hecho no es para nada infantil, incluso en las versiones animadas, que una de las que más me gusta es la que tenemos en la caricatura la caricatura o la animación de The Amazing Spider-Man. Pese a que la caricatura está bastante bajada de tono respecto a los cómics, aún así creo que tenemos una interpretación bastante cruda dentro de lo que cabe de Frank Castle, y es lo importante que se debe de conservar incluso en las minifiguras. Y creo que en esta minifigura bootleg, con la sola inclusión de este armamento que luce bastante real, creo que lo lograron bastante bien. También como accesorio entrecomillado podemos considerar la gabardina. Vamos a verla. Para retirarla tengo que retirarle un brazo a la minifigura, lo cual aparentemente es un poco difícil. Vamos a ver cuál logramos retirar primero, si el izquierdo o el derecho. Es muy similar a otra gabardina que ya hemos visto aquí en el canal, en la minifigura del Joker, interpretado por Jared Leto, aunque por fortuna esta la tenemos en un material mucho más delgado. De hecho, es el mismo material, es la misma tela que solía utilizar Lego y que los fabricantes de piezas no oficiales utilizan para las capas. Sí tenemos una parte ligeramente aterciopelada. Aquí por la luz se alcanza a ver un poco de pelusa, una disculpa. Y vamos a tener una parte, digamos, que se siente un poco más plástica. Aquí me da la impresión de que parte del material de esta gabardina es nylon, y creo que le queda bastante bien al personaje, además de que es un elemento característico muy importante en el personaje del Castigador. Respecto a la minifigura, vamos a volver a colocarle el brazo, que en breve se lo voy a volver a retirar para poner la gabardina. ¿Qué podemos decir? En realidad la minifigura es bastante básica. Vamos a tener únicamente impresiones a la altura del torso. En la parte frontal podemos ver desde luego el logo de la calavera junto con su cinturón táctico, también en color blanco, algo que ha sido característico en bastantes versiones o indumentarias del personaje. Si bien en algunas ha perdido el cinturón táctico, al menos en la coloración en realidad nunca
nunca lo pierde. No me desagrada que se conserve este aspecto clásico de la estética del propio personaje, y también podemos ver en Gris la musculatura del mismo, porque bueno, Frank Castle, con su entrenamiento militar y con el mismo régimen que sigue incluso ya como vigilante y como justiciero, pues es un hombre con un físico bastante trabajado, lo cual también necesita para poder enfrentarse a sus enemigos o a los criminales con los que suele cruzarse o suele cazar él a lo largo de su cruzada. Tal vez el único defecto que pudiéramos encontrar respecto a la aplicación de pigmento no es a la calidad del mismo, sino es a que no se encuentra perfectamente alineado, y hablando aquí estrictamente de la impresión de pigmento gris para los músculos, se encuentra, viéndolo desde frente, ligeramente cargado hacia la derecha. Y nos podemos percatar porque el logotipo de la calavera se encuentra bien alineado, pero podemos ver que, por ejemplo, las fosas nasales o los ojos en el propio logotipo no están perfectamente alineados en contraposición con la impresión de los músculos. Aún así, hay que poner un poco de atención para notarlo, y considerando que se trata de una pieza bootleg, pues no es un aspecto tan negativo de la pieza, ya que sabemos el control de calidad no va a ser el mismo que en una marca oficial, o que en la marca oficial que hace uso de este formato y que al mismo tiempo lo creó hace ya varias décadas, que es Lego. Vamos a volver a colocar aquí la gabardina, vamos a retirar nuevamente un brazo, ahora el otro, porque hace rato no se dejó, y como que por qué vamos a permitir que no se deje desarmar adecuadamente. Vamos a volver a colocar aquí la gabardina. De paso aquí, bueno, pues está una recomendación personal para colocar este tipo de piezas en las minifiguras. Para las gabardinas, pues sí, lo más cómodo es retirar un brazo para no estirar de más el propio material, el propio material, ya sea la tela o el plástico del cual pudiera estar hecha la prenda, y de esta manera pues no correr el riesgo de dañarla. Me agrada que una vez que ya la tenemos colocada, tenemos el cuello bastante alto, el cual pues ya queda a discreción del propio usuario, ya sea de un niño pequeño o de algún coleccionista, que podamos abrir las solapas del cuello para darle algún otro aspecto. También déjenme colocarle ya las manos, que de las manos no hay nada especial que decir, son dos manos clásicas de este formato, acabadas en pinza para que pueda sujetar los diferentes accesorios o interactuar con los diferentes elementos propios de estas minifiguras. Y lo que nos resta es la cabeza. Para la cabeza, vamos a comenzar con la parte más sencilla, que es el cabello. Disculpen por ese pequeño titubeo. Si bien no es necesariamente incorrecta la inclusión de esta pieza, me hubiese gustado más que tuviéramos un cabello como el que se utilizó, por ejemplo, una vez más, para la pieza del pingüino, que el video en algún momento lo voy a dejar en la parte de arriba como recomendación. Voy a dejar ahí la pequeña tarjeta del set de la película de The Batman, es decir, el cabello que está simplemente peinado hacia atrás, ya que es el peinado más común que hemos visto en Frank Castle. No ha sido el único, a veces utiliza el cabello muy muy corto, también es entendible puesto que fue militar, o a veces lo podemos ver incluso un poco despeinado, como en la versión interpretada por Jon Bernthal, la versión de Netflix, que de hecho me gusta bastante esa versión del personaje. No le queda mal este cabello, pero me hubiese gustado más otra pieza. Aún así, esto queda a gusto personal, no es que sea un error. Hablando del rostro, en el primer rostro, porque sí vamos a tener un rostro alternativo en esta minifigura, me gusta que para las líneas de expresión tengamos pigmento color piel un poco más oscuro, creo que le da un poco más de realismo al personaje. Tenemos también ciertas ojeras marcadas por debajo de los ojos, lo cual le da un aspecto ligeramente más amenazador. Y me gusta que tengamos aquí su barba de un par de días sin rasurar, lo cual implica que también pues se encuentra constantemente al acecho de ciertos objetivos, y no necesariamente pues va a tener el tiempo de dedicarlo por completo al cuidado personal. Y bueno, en el rostro alternativo en realidad la expresión es básicamente la misma, pero tenemos un rostro un poco más pulcro, como lo podemos ver en la mayoría de las ocasiones, lo mismo que en la película de 2004 y gran parte de las apariciones que ha tenido el personaje en los cómics, sea en su propio cómic, principalmente en War Entry o Bitácora de Guerra, o las propias versiones animadas. En lo personal me gusta más el que tenía marcado aquí, bueno, no marcado, el que tenía colocado como rostro base. Creo que le da un aspecto más rudo, lo cual tiene pues todo que ver
con el propio carácter y el tono del mismo personaje, pero también el otro rostro está bastante bien, sobre todo porque aquí en esta minifigura no incluyeron ninguna expresión sonriente, ni mucho menos. No me hubiese molestado alguna expresión iracunda, pero mencioné la sonrisa porque en numerosas figuras de Batman, tanto oficiales como no oficiales, y ya sé que la comparativa la estoy haciendo con personajes de DC, con minifiguras de DC, pero es el punto que recuerdo en este momento. Además estoy comparando las minifiguras, no los personajes. Por ejemplo, en figuras de Batman hemos visto que en ocasiones le agregan una sonrisa que incluso luce tonta con el personaje, o al menos con muchas de las interpretaciones, algo que no tenemos aquí en esta minifigura, aunque sea no oficial de The Punisher, lo cual me parece maravilloso, porque no es precisamente el más alegre de los antihéroes dentro de la gran galería de personajes que tenemos en Marvel Comics. Lo que resta ahora es volver a colocarle sus armas. Además, una disculpa por tanta comparativa con figuras de DC, pero ya sabrán ustedes que me gusta mucho más DC que Marvel. No quiere decir que no me guste Marvel, pero de Marvel prefiero personalmente los cómics, algunas animaciones y las películas vamos a dejarlas en punto y aparte. Creo que la gran mayoría de estas simplemente son una plasta de materia fecal aderezada con lo mismo a partir de la era de Ultron. Pero bueno, no estamos aquí no están aquí para escucharme quejar sobre mis preferencias en películas de superhéroes. En fin, hasta aquí el video del día de hoy, que si tuviera que decir si es una figura buena, regular o mala, considerando que es una figura no oficial, creo que es una figura buena que pudo ser mejor. Lo único que yo le mejoraría sería la aplicación del pigmento, que hubiese estado centrada la aplicación de pigmento gris para la musculatura y una pieza de cabello diferente. Si bien no le queda mal y no es que sea incorrecta respecto a las adaptaciones que hemos visto del personaje o a las versiones del mismo, hablando de los cómics, creo que es un poco más característico y más clásico el estilo del cabello hacia atrás en Frank Castle, pero definitivamente creo que ambos rostros, el hecho de que la paleta de colores sea bastante sencilla, primordialmente negro, y la inclusión de dos armas o de dos accesorios en forma de arma que lucen bastante reales, creo que le ayuda mucho al valor de exhibición de esta pieza. Y bueno, ahora sí, terminamos el video. Hasta aquí esta review. Ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si el video les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo / económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Coffee. Y sin nada más que decir, me despido. Soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.